Capítulo 4. Topeka. 1. Jake permaneció de pie en el techo levemente inclinado de Blaine el mono, mirando hacia el sudeste a lo largo del camino de Laz. El viento le alborotaba el cabello, ahora de un largo decididamente inapropiado para un alumno de la Piper School, y apartándoselo en ondas de las sienes y la frente. Sus ojos estaban abiertos de par en par a causa de la sorpresa. No sabía qué había esperado ver, quizá una versión más pequeña y provinciana de Luz, pero lo que no esperaba era lo que asomaba por encima de los árboles de un parque cercano. Era una señal de carretera verde. Contra el gris apagado del cielo otoñal, su colorido casi resultaba chillón, con una placa azul. Roland se acercó a él, sacó cuidadosamente a Acho de la camisa y lo depositó en el suelo. El Brambo olfateó la superficie rosada del techo de Blaine y luego miró hacia la parte frontal del mono. Allí la lisa forma de bala del tren se hallaba destrozada por el retorcijo de metal que se había desprendido en lascas dentelladas. Dos brechas oscuras que partían del morro del mono y se le prolongaban hasta un punto situado a unos 10 metros de donde se encontraban Jake y Roland. Surcaban el techo en paralelo. Al final de cada una había sendos postes planos de metal pintados a rayas negras y amarillas. Parecían sobresalir de la parte superior del mono en un punto más avanzado del coche de la baronía. A Jake le parecieron los postes de una portería de fútbol. Esos son los topes con los que decía que iba a chocar, murmuró Susana. Roland asintió. Tuvimos suerte, grandullón, ¿te das cuenta? Si este trasto hubiera llevado más velocidad... K, terció Eddie detrás de ellos. Lo dijo como si estuviera sonriendo. Roland asintió. Eso exactamente. K. Jake se olvidó de los postes del transacero y se giró de nuevo hacia la señal. Estaba medio convencido de que se habría esfumado o de que diría otra cosa. Carretera de peaje de mundo medio, quizá, o cuidado con los demonios, pero seguía allí y seguía diciendo lo mismo. ¿Eddie? ¿Susana? ¿Veis eso? Siguieron la dirección de su dedo extendido, por un momento lo bastante largo como para que Jake temiera estar sufriendo una alucinación. Ninguno de los dos dijo nada. Entonces, con tono suave, Eddie exclamó: «¡Mierda bendita!». ¿Hemos vuelto a casa? En ese caso, ¿dónde está la gente? Y si algo como Blaine hacía parada en Topeka, nuestra Topeka, Kansas, ¿cómo es que no he visto nada al respecto en 60 minutos? ¿Qué es 60 minutos? Preguntó Susana, que haciendo pantalla con la mano miraba al sudeste, hacia la señal. Un programa de televisión, explicó Eddie. No lo pillaste por 5 o 10 años. Viejos blancos con corbata. No importa. Esa señal. Es Kansas, ¿de acuerdo?, confirmó Susana. Nuestro Kansas, supongo. Había descubierto otra señal, visible justo por encima de los árboles. Señaló hasta que Jake, Eddie y Roland la hubieron visto. ¿Hay un Kansas en tu mundo, Roland? No, respondió él, mirando las señales. Hemos sobrepasado en muchos los límites del mundo que yo conocía. Ya estaba lejos del mundo que conocía cuando os encontré a vosotros tres. Este lugar... Se detuvo e inclinó la cabeza hacia un lado, como si escuchara algún sonido demasiado remoto para ser oído. A Jake no le hizo mucha gracia la expresión de su rostro. «Atención, chavales», exclamó Eddie animadamente.
Hoy vamos a estudiar la chiflada geografía de Mundo Medio. Veréis, chicos y chicas, en Mundo Medio empezáis en Nueva York, viajáis en dirección sudeste hasta Kansas y luego continuáis por el Camino del Haz hasta llegar a la Torre Oscura, que resulta que está en el centro de todas partes. Primero lucháis con las langostas gigantes, después os montáis en el tren psicótico y luego, tras una visita a nuestra cafetería para tomar un popkin o dos... ¿Oís algo?, lo interrumpió Roland. ¿Alguno de vosotros oye algo? Jake escuchó. Oyó el viento que peinaba los árboles del parque próximo, cuyas hojas empezaban a cambiar de color, y oyó el repiqueteo de las uñas de Acho conforme caminaba de nuevo hacia ellos por el techo del coche de la baronía. Entonces Acho se detuvo, e incluso ese sonido se... Una mano lo asió del brazo, sobresaltándolo. Era Susana. Tenía la cabeza ladeada y los ojos abiertos como platos. Eddie también escuchaba, y Acho. Tenía las orejas enhiestas y un quejido le surgía del fondo de la garganta. Jake notó que se le ponía la piel de gallina, al mismo tiempo que sintió que la boca se le tensaba en una mueca de dolor. El sonido, aunque débil, era el equivalente auditivo de morder un limón. Y había oído algo parecido antes, cuando solo contaba 5 o 6 años. Había en Central Park un loco que se consideraba músico. Bueno, había montones de locos en Central Park que se consideraban músicos, pero aquel era el único al que Jake había visto hacer música con una herramienta de carpintería. El tipo colocaba un letrero junto al sombrero vuelto boca arriba que decía: el mejor intérprete de sierra del mundo. Suena hawaiano, ¿verdad? Por favor, contribuyan a mi bienestar. Jake iba con Greta Shaw la primera vez que vio al intérprete de sierra y recordó que ella pasó de largo apresuradamente. El tipo permanecía allí sentado como un violonchelista en una orquesta sinfónica, con una sierra de mano salpicada de manchas de óxido extendida entre las piernas abiertas. Jay recordó la expresión de terror cómico del rostro de la señora Shaw, de cómo se le estremecían los labios fruncidos, como si acabara de morder un limón. Este sonido no era exactamente como el suena hawaiano, ¿verdad?, que había producido el tipo del parque haciendo vibrar la hoja de la sierra, pero se le acercaba. Un sonido metálico, tembloroso, palpitante, que te hacía sentir como si estuvieras saturado en los senos del cráneo y los ojos a punto de derramar lágrimas. ¿Procedía de delante de ellos? Jake no supo apreciarlo. Parecía salir de todas partes y de ninguna parte. Al mismo tiempo, era tan bajo que se habría sentido tentado de creer que todo era producto de su imaginación, si los demás no hubieran... ¡Cuidado!, gritó Eddie. ¡Ayudadme, tíos! Creo que se va a desmayar. Jake se giró hacia el pistolero y vio que el semblante se le había puesto tan blanco como la leche, por encima de su polvorienta camisa descolorida. Tenía los ojos abiertos de par en par e inexpresivos, y una comisura de la boca curvada espasmódicamente hacia arriba, como si un anzuelo invisible tirara de ella. «Jonas, Reynolds y de Pape», farfulló, «los cazadores del gran ataúd, y ella, Lacoste, fueron ellos quienes...». Plantado en el techo del mono con sus botas desgastadas y polvorientas, Roland empezó a tambalearse. Su rostro exhibía la expresión más desdichada que Jake hubiera visto nunca. «¡Oh, Susan!», exclamó. «¡Oh, querida mía!». 2.
Lo sostuvieron, formando un círculo protector en torno a él, y Roland se sintió sofocado por el sentimiento de culpa y de asco hacia sí mismo. ¿Qué había hecho para merecer unos protectores tan entusiastas? ¿Qué había hecho, aparte de arrancarlos de sus vidas conocidas y ordinarias, tan implacablemente como un hombre arrancaría hierbajos de su jardín? Trató de decirles que estaba perfectamente, que podían retirarse, que se encontraba bien, pero no le salieron las palabras. Aquel terrible sonido entrecortado lo había transportado al cañón del oeste de Hambry, tantos años atrás. De Pape, Reynolds y el viejo cojo Jonas, pero por encima de todos era a la mujer de la colina, a quien odiaba desde las oscuras profundidades del sentimiento que solo podía alcanzar un hombre muy joven. Ah, pero ¿qué otra cosa podría haber hecho sin odiarlos? Se le había roto el corazón y ahora, al cabo de tantos años, le parecía que el hecho más horrible de la existencia humana era que los corazones rotos acababan sanando. Mi primer pensamiento fue que mentía en cada palabra, aquel tullido canoso de mirada ladina. ¿Qué palabras? ¿De quién era el poema? Lo ignoraba, pero sabía que las mujeres también podían mentir, mujeres que brincaban y sonreían y veían demasiado por los rabillos de sus ancianos ojos pitañosos. No tenía importancia quién había escrito esos versos, las palabras eran ciertas y eso era lo principal. Ni Eldred, Jonas ni la arpía de la colina habían tenido la categoría de Marten, ni siquiera la de Walter, pero en lo tocante a maldad habían poseído la suficiente. Luego, más tarde, en el cañón encajonado al oeste de la ciudad, ese sonido y los gritos de los hombres y los caballos heridos. Por una vez en su vida, incluso el habitualmente locuaz Cuthbert había guardado silencio. Pero todo eso había sucedido hacía muchísimo tiempo, en otro cuando. En el aquí y ahora el sonido gorgojeante había cesado, o bien había quedado temporalmente fuera del alcance del oído. No obstante, volverían a oírlo. Roland lo sabía con la misma certeza con que comprendía que el camino que recorría llevaba a la perdición. Irguió la cabeza para mirar a los demás y logró esbozar una sonrisa. El temblor de la comisura de la boca había cesado y eso ya era algo. «Me encuentro bien», anunció, «pero escuchadme con atención. Estamos muy cerca de donde acaba Mundo Medio, muy cerca de donde empieza Mundo Final. La primera gran etapa de nuestra búsqueda ha terminado. Lo hemos hecho bien. Hemos recordado los rostros de nuestros padres. Juntos. Nos hemos alzado y hemos sido certeros y leales los unos a los otros. Pero ahora hemos llegado a una raidura. Debemos andarnos con mucho cuidado». «¿Una raidura?», preguntó Jake, mirando con nerviosismo a su alrededor. «Lugares donde el tejido de la existencia está casi totalmente desgastado. Son más numerosas desde que la fuerza de la Torre Oscura empezó a decaer. ¿Recordáis lo que vimos debajo de nosotros al abandonar Lut?». Asintieron solemnemente, recordando el suelo que se había tornado de cristal negro, las vetustas tuberías que refulgían con un mágico resplandor turquesa, las monstruosas aves deformes con alas que parecían enormes velas de cuero. De repente, Roland no pudo soportar que siguieran rodeándolo de aquella manera, mirándolo como quien mira a un camorrista que acaba de caer redondo en una pelea de bar. Alargó las manos hacia sus amigos, sus nuevos amigos. Eddie se las tomó y lo ayudó a ponerse en pie.
El pistolero hizo acopio de su enorme fuerza de voluntad para no bambolearse y permanecer firme. ¿Quién era Susan?, preguntó Susana. El entrecejo fruncido sugería que estaba preocupada y no solo por la similitud casual de los nombres. Roland la miró, luego miró a Eddie y por último a Jake, que se había dejado caer sobre una rodilla para rascar a Acho detrás de las orejas. «Os lo contaré», respondió, «pero ahora no es el momento ni es este el lugar». «Eso dices siempre», protestó Susana. «No querrás darnos largas otra vez, ¿verdad?» Roland negó con la cabeza. «Oiréis mi historia, o al menos esa parte, pero no encima de este cadáver de metal». «Sí», convino Jackie. «Estando aquí arriba me siento como si jugara encima de un dinosaurio muerto o algo así. No dejo de pensar que Blaine resucitará y empezará a, no sé, a incordiarnos la cabeza otra vez». «El ruido ese ha cesado», observó Eddie. «Eso que sonaba como un pedal guau, guau». «Me recordó a un viejo al que solía ver en Central Park», dijo Jake. «¿El hombre de la sierra?», preguntó Susana. Jake la miró con ojos sorprendidos y ella sintió. «Salvo que no era viejo cuando yo solía verlo. No solo la geografía es disparatada aquí, el tiempo también es un poco raro». Eddie le pasó un brazo por los hombros y le dio un breve apretón. «Amén a eso». Susana se giró hacia Roland. Su mirada no era acusadora, pero en sus ojos se reflejaba una determinación franca y juiciosa que el pistolero no pudo sino admirar. «Exijo que cumplas tu promesa, Roland. Quiero que me cuentes lo de esa chica que tiene mi mismo nombre». «Oiréis mi historia», repitió Roland, «pero, de momento, bajémonos del lomo de este monstruo». 3. Fue más fácil decirlo que hacerlo. Al detenerse, Blaine había quedado en una posición ligeramente oblicua, como una versión al aire libre de la cuna de luz. Un retorcido rastro de metal rosa desgarrado se extendía por uno de sus lados, marcando el final del último viaje de Blaine, y había casi 8 metros desde el techo del coche de la baronía hasta el cemento del suelo. Si había una escalerilla para bajar, como la que surgió convenientemente de la escotilla de emergencia, se había atascado a resultas de la colisión. Roland se descolgó el zurrón del hombro, rebuscó dentro y extrajo el arnés de piel de ciervo que habían utilizado para transportar a Susana, cuando la marcha se hacía demasiado dificultosa para su silla de ruedas. «Al menos ya no tendrían que preocuparse de la silla», reflexionó el pistolero. La habían dejado atrás en su frenética carrera para subir a bordo de Blaine. «¿Para qué quieres eso?», inquirió Susana en tono malhumorado y agresivo. Siempre se ponía agresiva cuando el arnés estaba a la vista. «Odios a esos hijeputas blanquitos allá abajo en Mississippi más de lo que odio ese arnés», le había dicho en cierta ocasión a Eddie con la voz de Deta Walker. «Pero a veces muy poco, cielo, muy poco». «Calma, Susana Dean, calma», la tranquilizó el pistolero, sonriendo un poco. Destrenzó la red de correillas que formaban el arnés, separó la pieza del asiento y a continuación volvió a trenzar las correas. Luego las unió al último buen cabo de cuerda que le quedaba con un tradicional nudo de tejedor. Mientras trabajaba, permaneció a la escucha del gorjeo de la rehidura. De igual forma que los 4 habían esperado escuchar los tambores de los dioses, de igual forma que Eddie y él habían esperado que las langostruosidades comenzaran a formular sus apremiantes preguntas. «¿Dada chamé?»,
Dedachek, Duma Chuma, cuando emergían tambaleándose de las olas cada noche. K es una rueda, pensó, o, como a Eddie le gustaba decir, lo que se iba rodando regresaba rodando. Cuando hubo acabado con la cuerda, formó un lazo en la parte inferior de la sección trenzada. Jake introdujo en él un pie con absoluta confianza, asió la cuerda con una mano y se colocó a Acho en el pliegue del otro brazo. Acho miró en torno nerviosamente, gimió, estiró el cuello y le dio a Jake un lamentón en la cara. «No tienes miedo, ¿verdad?», le preguntó Jake al Brambo. «Miedo», asintió Acho, pero se mostró bastante tranquilo cuando Eddie y Roland hicieron descender a Jake por el costado del coche de la baronía. La cuerda no era lo suficientemente larga para conducirlo hasta el suelo, pero Jake no tuvo problemas para sacar el pie del lazo y saltar el 1,5 metros que restaba. Después soltó a Acho. El Brambo echó a trotar, husmeando, y alzó la pata contra el flanco del edificio de la terminal. Este no era ni de lejos tan grandioso como la cuna de Luz, pero tenía un aire antiguo que a Roland le gustaba. Tablas blancas, aleros en voladizo, ventanas alargadas y angostas que parecían ripias de pizarra. Una estética típica del oeste, escrito con letras doradas en un cartel que se extendía sobre la hilera de puertas de la terminal. Aparecía el siguiente mensaje: Hutchinson, Topeka y Santa Fe. Ciudades, supuso Roland, y el último nombre le resultaba familiar. ¿No había habido una Santa Fe en la baronía de Mejis? Pero eso le retrotrajo hasta Susan, hasta la encantadora Susan, la chica de la ventana con el cabello suelto sobre la espalda, con su olor a jazmines y a rosas, a madreselva y a dulce heno maduro. Aromas que el oráculo de las montañas solo había podido reproducir con una palidísima imitación. Susan tumbada boca arriba y mirándolo solemnemente, luego sonriendo y entrelazando las manos detrás de la cabeza, de modo que sus pechos se elevaban como si rabiaran por sentir las manos de él. Si me amas, Roland, entonces ámame, pájaro y oso, liebre y pez. Siguiente. Giró la cabeza hacia Eddie, debiendo hacer acopio de toda su fuerza de voluntad para regresar del cuando de Susan delgado. Había raiduras aquí en Topeka, desde luego, y de muchas clases. Mi mente estaba deambulando, Eddie. Imploro tu perdón. ¿Susana será la siguiente? Te preguntaba eso. Roland negó con la cabeza. Primero tú, y luego Susana. Yo bajaré el último. Eddie asintió y coló el pie en el lazo. En la época en que Eddie acababa de llegar a Mundo Medio, Roland podía haberlo bajado solo fácilmente, pese a los 2 dedos que le faltaban. Pero Eddie llevaba meses apartado de la droga y había ganado unos 6 o 7 kilos de músculo. Roland aceptó gustoso la ayuda de Susana y juntos lo bajaron. «Ahora usted, señorita», indicó Roland sonriéndole. Parecía algo muy natural sonreír en aquellos días. «Sí». Pero de momento ella permaneció allí de pie, mordiéndose el labio inferior. «¿Qué sucede?». Susana se llevó la mano al vientre y se lo frotó, como si le doliera o tuviera retortijones. Roland pensó que se disponía a hablar, pero ella hizo un ademán negativo con la cabeza y dijo: «Nada». «No te creo». «¿Por qué te frotas la barriga? ¿Estás herida? ¿Te hiciste daño cuando nos detuvimos?». Ella retiró la mano de la túnica como si la carne
por debajo de su ombligo abrasara de pronto. No, estoy bien. ¿De verdad? Susana pareció reflexionar sobre ello con detenimiento. Hablaremos, dijo por fin. Mantendremos consejo, si lo prefieres. Pero antes tenías razón, Roland. No es el momento ni el lugar. ¿Los cuatro o solo tú, Eddie y yo? Solo tú y yo, Roland, respondió ella al tiempo que introducía el muñón de la pierna en el lazo. Solo una gallina y un gallo, al menos en principio. Ahora bájame, si eres tan amable. Roland así lo hizo, mirándola con el ceño fruncido, esperando de todo corazón que su idea inicial, la que se le había pasado por la cabeza en cuanto la vio frotarse el vientre, fuese errónea, porque Susana había estado en el círculo parlante y el demonio que allí moraba la había poseído mientras Jake trataba de cruzar la frontera entre ambos mundos. A veces, a menudo, el contacto demoníaco alteraba las cosas. Y nunca para bien, según la experiencia de Roland. Tiró de la cuerda después de que Eddie agarrara a Susana por la cintura y la ayudara a bajar hasta el andén. El pistolero avanzó hacia uno de los postes que habían desgarrado el morro en forma de bala del tren y formó un lazo corredizo con el cabo de cuerda mientras caminaba. Pasó el lazo por el poste, lo tensó, cuidando de que la cuerda no quedase torcida hacia la izquierda, y a continuación fue descolgándose hasta el andén doblado por la cintura y estampando las huellas de sus botas por el lateral rosado de Blaine. «Qué lástima perder la cuerda y el arnés», comentó Eddie cuando Roland estuvo junto a ellos. «Yo no lamento lo del arnés», manifestó Susana. «Prefiero ir arrastrándome por el suelo hasta que los brazos se me pongan de chicle hasta los codos». «No se ha perdido nada», repuso Roland. Deslizó la mano en la lazada de cuero y dio un tirón brusco hacia la izquierda. La cuerda se salió del poste y Roland fue recogiéndola casi con la misma rapidez con la que descendía. «Truco chachi», exclamó Jake. «Ruco, hachi», convino Acho. «¿Cort?», preguntó Eddie. «Cort», afirmó Roland, sonriendo. «El instructor del infierno», apostilló Eddie. «Mejor que tú, que yo, Roland. Mejor que tú, que yo». 4. Conforme se dirigían hacia las puertas que conducían al interior de la estación, empezó a oírse otra vez aquel sonido líquido, gorgojeante. A Roland le hizo gracia ver cómo sus tres acompañantes fruncían la nariz y chispaban las comisuras de la boca al mismo tiempo. Aquel gesto les hacía parecer parientes de sangre, además de Catet. Susana señaló hacia el parque. Las señales que sobresalían por encima de los árboles oscilaban ligeramente, como inmersas en una vaporosa calina. ¿Es debido a la herradura?, inquirió Jake. Roland asintió. ¿Podremos evitarla nosotros? Sí, las herraduras son peligrosas en el mismo sentido en que son peligrosos las ciénagas llenas de arenas movedizas y los salís. ¿Conocéis tales cosas? Sabemos lo que son las arenas movedizas, contestó Jake, y si los salís son bichos verdes, alargados y con grandes colmillos, también los conocemos. Eso es lo que son. Susana se volvió para mirar a Blaine por última vez. Nada de preguntas tontas ni de juegos tontos. El libro no se equivocaba en eso. Ella trasladó la mirada de Blaine a Roland. ¿Y qué hay de Beryl Evans, la mujer que escribió Charlie el Chuchú? ¿Crees que ella forma parte de todo esto y que a lo mejor incluso podemos llegar a conocerla? Me gustaría darle las gracias. Eddie lo resolvió, pero...
Es posible, supongo, contestó Roland, pero realmente no lo creo. Mi mundo es como un inmenso navío que naufragó lo bastante cerca de la orilla como para que la mayoría de los despojos resultaran arrastrados hasta la playa. Muchas de las cosas que encontramos son fascinantes y algunas pueden ser útiles, si el K lo permite, pero en definitiva no son más que despojos. Miró a su alrededor. Como este sitio, creo. Yo no lo calificaría de despojo, opinó Eddie. Fijaos en la pintura de la estación. Está un poco oxidada por los canalones que corren bajo los aleros, pero, que yo vea, no se ha desprendido en ningún punto. Se detuvo frente a las puertas y pasó los dedos por uno de los paneles de vidrio. Dejaron tras de sí 4 rastros claros. Polvo a mansalva, pero ni un solo arañazo. Para mí, que este edificio lleva desatendido a lo sumo desde principios del verano, tal vez. Miró a Roland, quien se encogió de hombros y asintió. Estaba escuchando solo a medias y prestando atención con la mitad de su mente. El resto de sí estaba concentrado en dos cosas, en el gorjeo de la raidura y en mantener a raya los recuerdos que querían engullirlo. Pero Luz lleva siglos en ruinas, dijo Susana. Este lugar puede ser o no ser Topeka, pero a mí me recuerda a uno de esos pueblecitos espeluznantes de la dimensión desconocida. Tal vez vosotros no os acordéis de él, chicos, pero... Yo sí, dijeron Eddie y Jake al unísono. Después se miraron y se echaron a reír. Eddie extendió la mano y Jake le dio una palmada. Todavía siguen dando reposiciones, explicó Jake. Sí, continuamente, agregó Eddie, casi siempre patrocinadas por abogados especializados en bancarrotas con pinta de terriers pelicortos. Pero tienes razón, este sitio no es como Luz. ¿Por qué iba a serlo? No está en el mismo mundo que Luz. No sé dónde cruzamos la frontera, pero... Señaló nuevamente la placa azul de la Interestatal 70, como para demostrar su teoría sin que quedase una sombra de duda. Si esto es Topeka, ¿dónde está la gente?, preguntó Susana. Eddie se encogió de hombros y alzó las manos. A saber. Jake pegó la frente en el vidrio de la puerta central y colocó las manos a ambos lados de la cara y echó un vistazo. Miró durante varios segundos y entonces vio algo que le hizo retroceder de un salto. «¡Oh, oh!», exclamó. «Con razón la ciudad está tan silenciosa». Roland se colocó detrás de Jake y miró por encima de la cabeza del chico, haciendo pantalla con sus manos para reducir los reflejos. Antes incluso de atisbar lo que Jake había visto, el pistolero sacó 2 conclusiones. La primera, que aunque aquello era ciertamente una estación de trenes, no era realmente una estación de Blaine, no una cuna. La segunda, que la estación pertenecía en efecto al mundo de Eddie, Jake y Susana, pero quizá no a su cuándo. Es la raidura. Tendremos que andarnos con cuidado. 2 cadáveres muy juntos se hallaban apoyados en uno de los largos bancos que ocupaban casi toda la sala. Por sus mustios rostros desencajados y sus manos ennegrecidas podían haber sido juerguistas que se hubieran quedado dormidos en la estación, después de una agotadora parranda y perdido el último tren a casa. Y una lista de nombres de ciudades, pueblos y baronías. Denver rezaba una de las entradas, Wichita rezaba otra, Omaha rezaba una tercera. Roland había conocido una vez a un jugador tuerto llamado Omaha. Había muerto con un cuchillo en la garganta en una mesa de miradme. Se había adentrado en el claro al final del camino con la cabeza reclinada hacia atrás y con su último resuello había salpicado de sangre hasta el techo.
Colgando del techo de la sala que la mente estúpida y rezagada de Roland se empeñaba en considerar una estación de diligencias como si se tratase de una parada en algún camino medio olvidado, similar al que le había conducido a Tulle, había un precioso reloj de 4 caras. Las manecillas se habían detenido a las 4:14 y Roland sospechó que jamás volverían a moverse. Fue un pensamiento triste, pero aquel era un mundo triste. No vio a más gente muerta, pero la experiencia sugería que donde había 2 muertos, probablemente podían haber 4 más fuera del alcance de la vista, o 4 decenas. ¿Entramos?, preguntó Eddie. ¿Para qué?, respondió el pistolero. No tenemos nada que hacer ahí. No está en la trayectoria del camino del haz. Serías un guía turístico fenomenal, bromeó Eddie en tono irónico. Sigan adelante y hagan el favor de no despistarse y meterse en... Jake lo interrumpió con una petición que Roland no comprendió. ¿Alguno de vosotros tiene 25 centavos, muchachos? El chico estaba mirando a Eddie y a Susana. Próxima a él había una caja cuadrada de metal. En su superficie, escrito con letras azules, podía leerse: el Topeka Capital Journal. Informa sobre Kansas como ningún otro. El periódico de su ciudad natal. Léalo a diario. Eddie meneó la cabeza, divertido.